Buongiorno amigos y amigas del Círculo Independiente, aquí un día más en Madrid con un calor que te mueres, pero aquí estamos fresquitos en el Círculo de Bellas Artes, pero la temperatura, si es caliente en la calle prácticamente en toda España con alguna tormenta, ya en el hemiciclo, ya en el Congreso ayer ha sido absolutamente brutal. La verdad que siendo italiano, como podéis imaginaros, de política vergonzante he tenido bastante exámenes. De hecho, en 1992, que cuando aterricé en España, sabéis que en Italia explotaba el Tangentopoli, el escándalo que se llevó por delante el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, prácticamente la Primera República, con una cantidad de periodistas, de políticos que fueron a la cárcel, algunos incluso suicidados o que los suicidaron. En fin, una situación terrible. ¿Por qué menciono Tangentopoli? Sabéis que desde hace años, desde cuando hago medios, hablo de la italianización de la política española, pero es que ahora mismo yo creo que España está superando hasta su maestra Italia, porque lo que hemos visto ayer es tremendo. Lo que estamos viendo en las últimas semanas con el caso Coldo, que ya se ha transformado en caso Ábalos Coldo, y ya se ha transformado en caso Cerdán, Coldo, Ábalos, y ya veremos lo que queda, que seguro que queda mucho, evidentemente está transformando una política española ya judicializada en algo realmente inaguantable para la sociedad, para la gente, que lleva un hartazgo tremendo. Y además, cuando ves que los partidos lo único que hacen, como ha pasado ayer, es echarse en cara los casos de corrupción el uno al otro, en fin, ¿qué quieres que diga? La única intervención me pareció bastante coherente con lo que es el personaje fue la de Rufián, que por lo menos le cantó las 40 a todo el mundo y creo de una forma bastante sensata. ¿Se ha acabado el gobierno? ¿Se va a acabar el gobierno? ¿Cuándo se va a acabar el gobierno? Muchas preguntas. Llegará al 2027 a acabar la legislatura, pero Sánchez, que parece estar muy tocados, no solo por los casos de corrupción, también por la situación que tiene alrededor en los partidos de coalición. Algunos ni han acudido a la Moncloa para hablar de la situación. En fin, ya lo veremos. Hoy, para hablar de este tema y para reflexionar también sobre este tema, y de geopolítica, que es de lo que ha escrito en su último libro, tenemos a Esteban Hernández. Esteban, gran periodista, lo podemos leer en El Confidencial, pero que en su nuevo libro, El nuevo espíritu del mundo, política y geopolítica en la era Trump, yo creo que nos desnuda una situación geopolítica que lo estamos viendo todos los días, no solo es peligrosa y preocupa a nosotros, a todo el mundo, también a las empresas, pero es que creo que necesita lecturas críticas, quizás también a veces un poco frías para entender un poco más lo que hay detrás de Trump y lo que hay detrás de esta política o geopolítica que parece nos va a dominar los próximos años. Buenas tardes, ¿Qué tal? Esteban. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, con mucho calor como tú. Con mucho calor. Pero bueno, bien. Fresquito, con una camisa de manga corta, me provoca envidia. Hablamos del nuevo espíritu del mundo. Cuéntanos un poquito qué podemos encontrarnos en este libro, qué lecciones podemos tener de este libro y qué opinas de lo que está pasando en el mundo, que anda que no hay temas que comentar, además de las guerras, de los aranceles, en fin. ¿Por dónde empezamos? Pues ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Lo cierto es que por mucha agitación que veamos en la política ahora, y hablo de la española, pero imagínate las demás, ¿no? Hace 10 años estábamos en una situación muy similar. Hemos salido a la crisis, llegó la sentencia que condenaba al PP, la moción de censura, ascenso de Podemos. O sea, si repasamos los 10 años que llevamos, 10-12 años que llevamos últimos, ya hemos visto mucha tensión y este es un poco el momento, sin duda. Es un momento más, ¿no? Y sí que es más intenso, pero dentro del mismo recorrido, ¿no? Pero es que al mundo le ha pasado igual. Me decías, el libro ¿por qué? ¿No? ¿Qué te encuentras ahí? Pues es un intento de comprender todas estas transformaciones, no solo desde el punto de vista nacional, sino de las líneas políticas, económicas y sociales que se han movido en todo este tiempo y que nos han conducido a esa situación, también para entender qué es lo que viene después. Es decir, porque no solo se trata de echar la vista atrás, sino de comprender lo que vamos, lo que hacia dónde podemos esperarnos vamos del futuro. Eso es. ¿Qué prefieres? ¿Empezar por el panorama nacional o por el panorama internacional? Porque claro, podemos estar horas. Empezamos por lo nacional, ¿te parece? Visto que la entradilla al programa la he hecho justamente con el tema nacional. Dame tu foto.
de la situación actual, de lo que estamos viviendo en en los últimos meses ya, porque el caso Cerdán no es otra cosa que la prolongación del caso Ábalos y del caso Coldo, y ya veremos qué otros casos podemos tener detrás. Sí, digamos que hay, claro, es que hay algo coyuntural, que es el problema que tiene el gobierno a raíz del descubrimiento de los casos de corrupción, lo que debilita a un gobierno que ya era débil, por la peculiar configuración de la mayoría de investidura, por las dificultades para trazar los equilibrios necesarios para mantenerla, etcétera. Lo que ocurre es que, claro, no podemos, insisto, abstraernos de todos los cambios en general. Es decir, nosotros hemos visto a un presidente que está solo, es decir, está solo dentro del partido, en el sentido que tampoco tiene un círculo de confianza en el que le permita de alguna manera retomar la iniciativa, tiene dificultades dentro del partido, como es obvio cuando surgen los problemas, y tiene dificultades con los socios, y con una oposición especialmente dura. Claro, todo esto empieza el día en que Sánchez decide aceptar el apoyo de Junts para gobernar. Y empieza especialmente en el momento en que, por así decir, determinadas élites españolas se ven especialmente cuestionadas con la concesión de la amnistía. Y eso es un pecado que no se perdona. Y por lo tanto, desde entonces hemos visto una aceleración grande que al presidente pues le cuesta mucho mantener por las circunstancias actuales, ¿no? Pero además, Sánchez tenía un apoyo grande en Europa. Es decir, uno de los baluartes, ¿no?, de los que él podía refugiarse era su especial conexión con Bruselas. Y digamos que la aceptación de su figura como el representante... Como líder, sí, ¿no? Sí, como líder europeo. Socialdemócrata, Sí. un poco representando quizás Sí. nostálgico de lo que ha sido Europa en otro momento. Que es el único que queda en ese ámbito, digamos, social liberal integrado en Europa, ¿no? Pero claro, también ese apoyo se le puede terminar, porque no olvidemos que él tendrá que aprobar, junto con sus socios, un plan de rearme, un gasto en defensa que le va a ser exigido y que va a tener muy complicado. Y que va a tener muy complicado que pase por el Parlamento con la situación actual. Si empiezas a mirar todas las piezas que se mueven alrededor de este gobierno, pues la verdad es que parece que el recorrido pues no será excesivamente largo, ¿no? Sí, entre otras cosas, yo... Dicho lo cual, nunca apuestes contra Pedro Sánchez. No, ¿vale? nunca. Desde el punto de vista, has hablado antes de Junts y has hablado de amnistía, has tocado dos temas bastante claros. Bueno, un tema bastante claro, ¿no? Estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional pues dé la sentencia definitiva sobre la amnistía, ¿no? ¿Tú crees que va a ser el momento en el cual Junts puede dar la verdad en el culo a Pedro Sánchez y el gobierno una vez que Puigdemont ya está en España? Sin ningún problema con la justicia? Puede ser. Lo que pasa es que todos los demás están haciendo cálculos también respecto a cuál es el momento. O sea, hay dos factores. Uno es el hecho de que, salvo que cambien las cosas de un modo sustancial, lo lógico es que el PSOE vaya teniendo desgaste en este tiempo. Claro. Y por lo tanto, demorar en exceso las elecciones tampoco le puede resultar conveniente, porque, insisto, si cambia el paso, que es enormemente difícil, pero si no lo hace, va a ser desgaste. Con lo cual, todos los demás anticipan que en un momento determinado irán a elecciones. Sí. Podemos, no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Podemos, por ejemplo, ya ha hecho la apuesta de situarse contra Pedro Sánchez, fijarle en el eje del régimen del 78 y, por lo tanto, empezar a ganar o querer ganar algo de... O sea, recuperar algo, si les es posible, que es muy complicado para ellos, espacio dentro de la izquierda. Bueno, cada cual recolga sus piezas. El problema para el PSOE no es solamente el problema del PSOE, es el problema de la izquierda. El problema, la ventaja que puede tener el PSOE en las elecciones es, a pesar de todo esto, captar bastante votos de la izquierda. Porque la izquierda no ha ejercido, y las encuestas lo dicen, ¿no?, como un motor, ¿no?, al margen del Partido Socialista, que pudiera permitirle pues tener recorrido por sí misma. Claro, lo lógico sería que si el PSOE cae, otros partidos de su espectro ganaran espacio. Claro. Y eso no está pasando, ¿eh? Por lo tanto, el asunto Cerdán acaba siendo un asunto para todos ellos y, por lo tanto, todos están intentando recolocarse de cara a las elecciones. Cosa que no es fácil, especialmente para los partidos de izquierda. Estoy totalmente de acuerdo. Tú has hablado de Pedro Sánchez, has hablado de que siempre es una incógnita, vista su capacidad de resistencia y de resiliencia. ¿Cómo te explicas
esta es más opinión, que una persona que ha demostrado ser muy lista, tácticamente casi perfecta, ¿no? En la medida de los tiempos, y también en rodearse de personas de con cierto criterio, por lo menos hay tapas, ¿no? Porque luego cuando no le sirven sabemos que él es bastante despiadado, ¿no? A tomar decisiones en relación a sus colaboradores. ¿Cómo te explicas que una persona que ha demostrado ser muy lista, ser muy táctica, se haya podido rodear de dos secretarios de organización, uno detrás de otro, y tan absolutamente, supuestamente, corrupto, de una forma además ni mafiosa, casi de torrente, ¿no? Porque decía ayer Turufián que los corruptos los dividen, ¿no? Sí. Los cutres en los premier, ¿no? ¿Cómo crees que puede pasar una cosa así? Tenemos que creernos que no sabía nada de verdad. Y no sé qué es más grave, que si lo sabía o que no sabía. Las dos cosas son muy graves, ¿no? Lo que ocurre es que es cierto que el partido, o sea, Sánchez y el partido salen la noche antes a respaldar públicamente a Cerdán, y es algo que nunca harías si tuvieras la menor sospecha. Lo cual me hace pensar que estaban absolutamente despistados, lo cual, como te digo, ya es muy grave, ¿no? Es decir, si no te has enterado de nada, es muy grave, ¿no? Pero también es cierto que veo que el presidente no tiene, o sea, no ha mostrado en los últimos tiempos esa capacidad de resistencia, de dar el golpe táctico que en otras épocas lució, ¿no? Estoy de acuerdo. Los 5 días de abril, cuando son un error, porque regresó como si nada hubiera pasado, con lo cual... Sí, fueron 5 días perdidos e injustificables. Y desde que empiezan a surgir todo este tipo de cosas, tampoco le ves con con la iniciativa para cambiar, transformar un poco el debate y llevarlo a su terreno. No lo ha hecho, lleva bastante tiempo fijado en el mismo esquema mental, por así decir, con un problema añadido, y es la dificultad que tiene ahora de rodearse de gente que le pueda asesorar, ¿no? Digamos, sí tiene. Digamos, o sea que no estoy tan seguro. Digamos de un cierto talento, pero es que él, en el momento fue curioso, porque cuando sale Redondo de Moncloa, él se refugia en el partido, pero figuras como Óscar López claro, tampoco, o sea, son figuras de aparato, pero no son figuras estratégicas, ¿no? Claro, cuando Barroso fallece, se queda sin la persona que tiene al lado que le puede dar una mirada más amplia. Y eso no ha sido sustituido, ¿no? Con lo cual... Eso parece. Bueno, hay diferentes gurús, asesores, ¿no?, que están trabajando. Pero son mucho más de aparato que de estrategias. Y tiene mucha tecnocracia dentro. Y que nada es muy objetivos, mucho me temo. Bueno, nada pero... objetivo y nada fríos y nada... También tengo una cosa, también tengo una cosa. Lo que tiene alrededor Feijóo es bastante peor que lo que tiene Sánchez, ¿eh? En esto estamos totalmente de acuerdo. Es que es increíble. Y se nota por dónde estamos, porque claro, si no, no estaríamos donde estamos. Evidentemente. Sí, evidentemente. Desde el punto de vista, luego pasamos a Trump, a la situación geopolítica. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué valoración haces teniendo un poco una bola de cristal? ¿Qué tiempos tú crees que se nos acercan? Pues, hombre, este es un tiempo de cambio en Europa. Y por lo tanto va a ser muy complicado que no lo sea también en España. Es decir, digamos que la foto obvia te marca un gobierno de la derecha, las encuestas obligan a que pueda ser un gobierno PP-Vox. Veremos lo que ocurre, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo en Europa hay un enfrentamiento grande entre dos partidos, el Partido Popular Europeo y los partidos a la derecha del Partido Popular Europeo. Socialdemócratas han desaparecido y ahí hay un enfrentamiento significativo porque... digamos que el Partido Popular Europeo alemán tiene el Partido Popular Europeo, que es fundamentalmente alemán porque es el país más importante y porque tiene el mayor número de eurodiputados, trata de marcar el paso de una nueva dirección europea, intentando mantener, digamos, las estructuras actuales de la Unión Europea. Y los partidos que están a su derecha quieren cambiar las estructuras de la Unión Europea, ¿no? Y algunos hasta eliminarla, si fuera posible. Vamos, si fuera posible. Obviamente ellos lo que quieren es que los estados tengan cada vez más poder de decisión frente a Bruselas. Con otra variante, y es la cercanía de todos los partidos de derecha del PP con Alemania y la cercanía de los partidos de la derecha, de extrema derecha o derecha populista con Washington, ¿no? Son dos ejes muy distintos. Y ahí la socialdemocracia está fuera, ¿no? Bueno, eso puede incidir incluso en el gobierno español futuro, si todo sigue por este camino, porque será
dificulta un poco más la alianza PP-Vox, ¿no? Si Vox no tiene muchos diputados y no puede condicionar el gobierno, pues no será problema. Pero si tiene muchos diputados, entonces es probable que se intente forzar al nuevo PSOE a que dé el apoyo al Partido Popular, ¿no? Yo creo que la única fórmula realmente ganadora desde el punto de vista para el PP y probablemente para España también es que el PP vaya por una mayoría absoluta. Sí. Yo creo que todo lo que sea gobernar con Vox no creo que le va a dar mucha paz y a los españoles mucho menos. No, pero piensa también la otra variable, porque es cierto que no sabemos cómo se van a desarrollar a partir de ahora las derechas. Sabemos que hay malestar. Sabemos que hay descontento y eso no va a desaparecer y la época que viene va a ser todavía más de malestar y descontento. Sin duda. Hasta ahora la canalizado la extrema derecha de diversas índoles, sea la de Le Pen o sea la AfD, ¿no? En el instante en que tú no incorporas a uno de esos partidos al gobierno, ¿no? Es decir, si ahora mismo gobierna el PP con mayoría absoluta, o gobierna el PP o gobernas el PP con el respaldo del PSOE, dejas a Vox todo el campo abierto, ¿no? Sin duda. Y veremos cómo la capacidad que tendrían de aprovechar ese descontento, ¿no? Ya veríamos, ¿no? Quiero decir, que las posibilidades tampoco, o sea, son diversas. Está todo como muy abierto. Sí, está todo abierto. Sí. En cambio, hablamos ahora, y luego volveremos un poco, porque tú has escrito sobre la clase media, el fin de la era de la clase media, y me gustaría hablar también de eso, ¿no? Hablar un poco de lo que es España hoy, a nivel social. Pero hablamos un poquito de la nueva, de este libro, en el cual hablas de Trump, de la nueva situación geopolítica que se nos ha venido desde el 20 de enero. Danos la foto, o la foto que nos das en este libro de esta nueva época. Bueno, hay dos fotos. Una es la absoluta sorpresa e inexplicable del Partido Demócrata estadounidense y de los partidos europeos respecto de la victoria de Trump. No lo esperaban, lo cual era absurdo porque tenía muchas posibilidades de ganar. Totalmente. Pero fue absolutamente inesperado. Era más una esperanza que una... Sí, ¿no? pero eso es importante porque revela hasta qué punto terminas creyéndote tus propias esperanzas en lugar de fijarte en la realidad. O tus propias mentiras, a veces. Esa burbuja funcionó mucho y eso es señal de que no estaban en el lugar, ¿no?, en el que estaban el resto de sus ciudadanos. Y eso es un problema, ¿no? En segundo lugar, si uno se fija en las trayectorias de las derechas, desde Reagan, y las derechas anglosajonas, pero especialmente estadounidense, ves el siguiente recorrido. Reagan, Bush padre, Bush hijo, Trump 1, Trump 2. Cada uno de ellos, Reagan por supuesto fue una revolución, pero cada uno de ellos ha sido un paso adelante, más atrevido y ha llegado más lejos dentro del mismo programa. Trump, en la segunda era Trump, ¿no?, ha prometido algo distinto, porque estaban los aranceles, porque era América primero, porque era la desglobalización, ¿no? Y ahora vemos que está dando marcha atrás y entrando también en la política neocon con Israel, ¿no? Pero en todo caso vemos un mapa de fuerzas que han ido revolucionando la sociedad, mientras los partidos demócratas y los partidos progresistas han ido perdiendo terreno. Y de manera que cuando llegaba al gobierno uno de sus presidentes, ya fuera Clinton o fuera Obama, intentaba estabilizar un poco la situación, pero no la sin revertía. Cambiarla, sin volver a lo que es la situación. Y este es el mismo esquema que estamos viendo. Ahora el golpe de Trump es mucho más fuerte, porque quiere hacer todo a la vez, ¿no? Claro. Y con una visión ideológica mucho más presente y mucho más cargada, ¿no? Y dentro de eso hay elementos de diagnóstico que hizo Trump y que expuso en su campaña electoral que son reales, que son racionales y que convencieron a su población, porque muchas veces... ¿Cuáles? Intentamos desgranar estos elementos, porque a veces en España o fuera de Estados Unidos no entendemos, yo creo, muchas veces estos elementos. ¿Cuáles crees que han sido estos elementos que en cambio él ha detectado y ha sabido casarse con estos elementos para poder ganar como ganó? Hay un elemento para mí fundamental, que es el de la esperanza. Es decir, las fuerzas demócratas en Estados Unidos, pero también las progresistas en Europa, han basado su política en los últimos años, y digo progresistas, puedo incluir a liberales como Macron, ¿vale? Es decir, diciendo, las cosas van relativamente bien, el problema es que venga la extrema derecha, ¿no?
Bueno, cosa que le ha funcionado también a Pedro Sánchez el 23 de Le julio funcionaba, de eso es, hace eso 2 es. años. En algunos países ha funcionado, en otros no ha funcionado, y en los que ha funcionado lo que ha generado han sido gobiernos difícilmente manejables. Le pasa a Macron, le pasa a Sánchez. Así es. Pero eso no es una propuesta de futuro, es una propuesta de temor al futuro. Sí, de supervivencia. Claro, lo que dijo Trump fue, vamos a cambiar las cosas, las voy a cambiar de verdad para hacer América grande otra vez, pero para que a los estadounidenses os vaya bien, porque os han estado engañando durante todo este tiempo. Claro, ahí tienes una propuesta de futuro. De esperanza, por lo menos. De esperanza, claro. Y eso es hoy un valor. Cuando hay un momento de descontento, de malestar, etcétera, si logras encauzar ese malestar, como hizo Trump, y darle una dirección de esperanza, pues tienes mucho ganado. Y este es un elemento relevante, ¿no? El segundo aspecto. Especialmente, si me permites un inciso, que justamente hoy he visto un gráfico en el que dividían prácticamente la votación que llevó las elecciones que llevaron a Trump el 20 de enero a gobernar Estados Unidos, dividían prácticamente dos fragmentos de las sociedades muy grandes americanas, el de la gente que había ido al college, que tenía una buena educación superior, y los que no. Es brutal la cifra de la diferencia entre uno y otra parte de la población. Es decir, la población que no ha estudiado, digamos, una educación superior, había una diferencia de 531 delegados para Trump y 17, solo para 17 para Kamala Harris. Mientras, en cambio, en la población más culta, digamos así, más formada, ganaba Kamala Harris, pero no de una forma tan contundente. Ganaba por, si no me equivoco, 290, 250, algo así. Es brutal el dato. Es decir, que la esperanza, cuanto más pobre, cuanto más esperanza, claro, ¿no? Cuanto más la esperanza te guía a votar el uno y el otro. Pero fíjate que dos aspectos. El primero, eso es algo estructural. Es decir, en la época global, Occidente se ha visto transformado en lo social y en lo económico en una separación bastante significativa entre las clases que tenían cierto recorrido, ¿no? Que eran típicamente pues, las liberales, ¿no? Personas liberales, etcétera, ¿no? Que vivían en las grandes ciudades, y el resto de la población que ha tenido un recorrido peor. Claro, desaparecen las fábricas, te conviertes al sector de servicios, los precios suben porque la inversión ahora no es productiva, es financiera, etcétera, ¿no? Bueno, eso genera mucho daño a la población y provoca que haya cada vez menos clase media entendida, ¿no? Como podíamos entenderla pues, en los años 60 o 70 del siglo pasado, ¿no? Y ese es un aspecto relevante. Pero hay otro, claro, en Estados Unidos se nota un poco menos, porque al final el ganador se lleva todo. Entonces tú votas en Nueva York, pues ya está, gana uno, gana otro, ¿no? Pero además de ese entorno, que tú lo ves muy fácil también en Francia o en el Reino Unido, bueno, en Países Bajos, es que en todas partes, ¿no? De diferencia entre la ciudad global, ¿no? Las grandes ciudades y el entorno interior, que está presente ahí. A eso le tienes que añadir un elemento, y es el propio deterioro dentro de los espacios beneficiados de las ciudades globales. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que llega a la ciudad a triunfar, ¿no? Pongamos el caso de España. Si tú quieres tener cierto recorrido, estudias una carrera... Irte a Madrid o Barcelona. Madrid, Barcelona, y si no, pues fuera de España, ¿no? Y no hay lugar para todos, ¿no? Además, tienes que tener ciertos recursos porque la vida en Madrid es cara. Y además los salarios de la profesión que sea, incluso de las más simbólicamente poderosas, no son elevados, ¿no? Especialmente en las edades tempranas. Y además eso se prolonga durante mucho tiempo, pues llega a los 33, 34 años y vivir muy justo, ¿no? El descontento que hay en esa gente es elevado, ¿no? Pero pensemos en gente de 35, 40 años que ha tenido hijos y se ha ido a vivir fuera de Madrid para poder tener una casa donde cuidar a un niño o a dos niños, ¿no? Y pensemos además en la gente de más de 50, 55 años que ha sido expulsada del mercado laboral, ¿no? Y a lo mejor tenía un buen trabajo y ganaba cierto dinero, pero ya no está en el mercado. Pero ya es un nuevo pobre. Con lo cual empiezas a sumar, ¿no? Claro, si dijeras, bueno, al menos digamos que en la ciudad global a la gente le va bien, ¿no? Pero es que ahora no es. Es que no es así. No es este Entonces, claro, ¿quién conserva la esperanza? La esperanza, claro, lógicamente la conserva el de clase media alta, porque sabe que tiene muchas más opciones, y el emigrante, porque... Por supuesto. Lógicamente viene aquí... mucho peor que la, claro, que la nuestra. Y puedes enviar dinero a casa, y Por puedes... supuesto. Pero salvo eso, todo lo demás está desorganizado, ¿no? Entonces, y descontento. Y claro, en el instante en que no hay una propuesta de futuro positiva,
pues entonces todo se revuelve en el malestar, ¿no? O sea, el malestar, además, que muchas veces es voto en contra, es decir, que Populista, voto populista. no solamente. ¿No? Tú fíjate, o sea, en otros países desde luego, y aquí en España un poco menos, pero lo que ha ocurrido aquí es que hemos votado contra la extrema derecha, hemos votado contra Sánchez. O sea, no era un voto a favor del PP, que dijera, es que el PP lo hace bien, o a favor del PSOE. Dice, no, vamos a evitar. Y ese también era un foco de descontento también, ¿no? Pero eso se acaba en algún instante. ¿Y cómo se sobrevive en este nuevo mundo? Porque claro, lo que tú pintas en el libro y lo que estamos viviendo clarísimamente es un cambio de paradigma, ¿no? A nivel local, a nivel internacional, a nivel local, no sabemos ni dónde vamos a estar dentro de una semana, porque no sabemos lo que va a salir de los informes de la UCO. Pues dentro de nada, vete tú a saber si vamos a tener más gente del PSOE, si habla de que Coldo ha pinchado conversaciones con ministros, exministros, gente del PP, gente del PSOE, en fin. Esto puede ser Tangentopoli o más, ¿no? O más, sí. ¿Cómo se puede sobrevivir a nivel internacional a la época Trump? Porque ahora mismo preocupaciones hay en todos los lados. Yo hablo con empresas de todos los sectores, especialmente el farmacéutico, los que están más sensibles, ¿no?, al efecto de los aranceles, y hay una preocupación tremenda en casi todos los sectores a nivel económico, a nivel local igualmente. ¿Cómo se sobrevive a una situación con la que estamos viviendo, empezando por lo internacional? Bueno, a lo que tenemos que añadir guerras, la situación en Gaza, que es terrorífica, la guerra en Ucrania, que por supuesto cada día es peor, que cada día más, con más muertos, más la ciudad es involucrada completamente, Kiev bombardeada. ¿Cómo se sobrevive a una situación donde parece que es mejor no encender el telediario? Pues mira, como son tantas cosas, ¿no? Vamos a intentar hacer un mapa general dentro de eso, ¿no? Haciendo primero una advertencia. Cuando llegó Trump, el primer Trump, todo el mundo dio por sentado que era un paréntesis, ¿no? Ahora me incluyo. Ha llegado el segundo Trump y todavía conservamos la esperanza de que sea un paréntesis. No lo es. O sea, esto está aquí para quedarse. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un problema de hegemonía. Porque China está ahí y porque la guerra fría entre ellos está presente. Y no va a desaparecer cuando se vaya Trump. No va a desaparecer. Es decir, si le va mal a Trump, ganarán los demócratas, pero tendrán una visión... El mismo problema. Lógicamente similar, porque tienen el mismo problema, y si ganan los republicanos, pues entonces ya acelerarán, ¿no? Pero esa cuestión está ahí, ¿no? Lo que significa que las interrelaciones comerciales y los vínculos, digamos, establecidos a través de instituciones internacionales van a ser mucho más frágiles a partir de ahora. Eso no significa que no haya vínculos comerciales, porque seguirá existiendo, no haya vínculos legales, pues estarán ahí, ¿no? Pero van a tener una manera de desarrollarse muy diferente. La cuestión es, ¿qué pinta Europa en ese contexto en el que Estados Unidos y China, o sea, Estados Unidos trata de limitar el crecimiento chino, Rusia empieza a jugar un papel, las monarquías del Golfo Pérsico tienen mucho dinero, Turquía juega sus bazas, India las suyas, Brasil las suyas? ¿Qué pinta Europa en un contexto, todo esto? En un contexto en el que además cada vez estamos peor vistos fuera por el hecho de la hipocresía que puede entender respecto de Ucrania y Gaza, ¿no? Y para mí este es el problema. Es decir, el problema está en la capacidad de las élites europeas de saber dar respuesta a este instante. Y no es una respuesta tan difícil. O sea, en abstracto no es tan difícil. Europa ha perdido muchas capacidades estratégicas porque ha perdido muchas capacidades productivas. Okay. Pues por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Tienes que recuperar capacidades productivas. No tienes los instrumentos... Que supuestamente no es tan complicado, ¿no? No es tan complicado. La decisión. Luego hay que encontrar el dinero, como siempre. El dinero tampoco es tan complicado si, obviamente, dejas de lado este orden vigente hasta la fecha en el que cada país iba por su cuenta, pero en realidad no, porque había una moneda común. Es decir, eso no tiene sentido. Si el euro es la moneda común, tienes que tener una fiscalidad común, por supuesto, ¿no? Tienes que tener un mercado único real, tienes que tener un mercado de capitales común, ¿no? Bueno, si te dotas de esos instrumentos, pues entonces puedes fortalecer Europa, porque puedes encontrar recursos para lo productivo, para desarrollarte en áreas nuevas, para mantener tu nivel de bienestar, etcétera. Y esa es una vía, ¿no? Y bueno, quiero decir, una de las personas... No parece tan complicado. No es tan complicado. Una de las personas que nos metió en esto, como fue Draghi, tiene un programa bastante sensato en muchos puntos para salir de esto, ¿no? El programa está en el cajón.
Lo cual significa que a lo mejor no... Bueno, que por cierto, Draghi, no sé si os habéis enterado, ha ganado el Príncipe de Asturias para la cooperación internacional, justamente por salvarnos de la final del euro, Sí, sí. hace ya unos cuantos años. Sí, yo he leído el informe Draghi y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un informe de una lucidez absolutamente brutal, pero hay que tener una decisión muy clara de la inversión que necesita todo. Pero está en un cajón. O sea, ni siquiera hay un deseo de poner en marcha Sí, eso. sí. ¿Por qué está en un cajón? Está en un cajón Desde el punto de porque... vista, ¿quién no quiere eso? Visto que parece, para todos los banqueros con los que yo he hablado, incluso con la presidenta de la Asociación de Bancos Españoles, lo tiene clarísimo que es la receta perfecta. Hablas con empresa y también lo consideran una receta perfecta. ¿Quién no quiere el plan Draghi? Para mí no es el plan perfecto, pero es un plan con muchos puntos sensatos, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque hacer lo que Draghi propone implica que cada país tiene que perder algo y ganar más, ¿no? Cada país tiene que dejar de pensar, y le pasa a Alemania ahora... De forma individual. Claro. ¿Qué está ocurriendo en Alemania? Que están invirtiendo para sacar su economía adelante. Que no es poco, visto que están en recesión desde hace tiempo. Pero, lo cual es un sinsentido. Es decir, las grandes potencias imperiales europeas, el Reino Unido, Alemania, Francia, no juegan un papel relevante en el mundo por sí solas. Bueno, sin el resto de países. Necesitamos una Europa diferente. Una Europa diferente. Porque es verdad, es decir, y le pasa a España. O sea, España necesita desarrollarse. O sea, España necesita mucho desarrollo, más que crecimiento, desarrollo. ¿Vale? Bien, eso requiere inversión, etcétera. Pero además necesita, obviamente, socios. O sea, tu ámbito de referencia es Europa. Pero claro, esta Europa es una Europa muy desigual. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que es la paradoja, ¿no? Que al final, por la fuerza de los hechos, el programa de las extremas derechas de separar a los países de Bruselas lo están llevando a cabo los gobiernos actuales y no las extremas derechas. ¿Por qué pasa eso? No lo sé, pero es obvio que es un error, porque si va a ser ese el plan, pues entonces disolvamos la Unión Europea. Bueno, a lo mejor porque como pasa en España, los gobiernos, bueno, en general, los líderes piensan más a pararse el culo, a mantener el sillón calientito en un puesto y no en el país, ¿no? Sí, puede ser. Si soy tan simple y banal en mi análisis, pero incluso, ¿no? si fuera así, si fuera así, una presidenta como Meloni, ¿no? Podría pensar eso, pero sabe que la capacidad de salida de Italia no pasa por por mantener su puesto, sino y mantener su puesto pasa porque a Italia le vaya bien. El presidente español, socialdemócrata, sabe exactamente lo mismo, ¿no? Como lo saben los franceses y no quieren reconocerlo. Bueno, además hay un problema añadido, que es verdad que Europa está cambiando. Hay un eje Berlín-Varsovia, ¿no? Al que se suma Francia en algunos momentos, pero también con Reino Unido, que está muy enfocado hacia el aspecto bélico, ¿no? Y dices, bueno, si hace falta un rearme porque no tenemos capacidades, ¿por qué hace falta recuperar capacidades en lo armamentístico y no en todo lo demás? Claro. Es absurdo, ¿no? Entonces, si tú haces eso y realmente solo llevas a cabo el rearme, lo que vas a producir es una desigualdad similar a la crisis de 2008. ¿Por qué? Pues porque Alemania tiene dinero y puede invertir. Italia no, España tampoco. Es así. Claro. Dime una cosa, ¿en este libro hay algún camino de esperanza, para así decirlo? ¿O eres pesimista de la situación actual, de este nuevo espíritu del mundo? Es que no, ni optimista ni pesimista, es que la historia se construye. O sea, quiero decir que a veces nos dejamos llevar mucho por lo anímico, ¿no? Y lo de ser optimista es un poco como rezar al Señor, ¿no? Vamos, pues ya me siento plan. Pues no, para mí ser optimista es trabajar para conseguir las cosas que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, sacar del cajón con lo que tiene de bueno el informe Draghi, ponerlo en práctica. Hombre, no en todo, porque hay cosas que a mí tampoco me gustan, pero probablemente algunas cosas pues la cuestión que es esa. Bien es ponerlo en marcha. La cuestión es esa, la historia se construye. Entonces, o sea, en lugar de pensar si somos optimistas o pesimistas, pongamos en marcha. Claro. Sí. Pero ¿tú crees que tenemos líderes para hacerlo? Pues el panorama que tenemos ahora de líderes europeos, por ejemplo. No, es probable que con la mayoría de líderes que están en Europa ahora se pueda hacer poco, pero hay otras personas en Europa. De hecho, muchos millones de personas y seguro que hay unos cuantos. Seguro hay que sí, a lo mejor no están interesados a la política, los que valen. Bueno, pues a lo mejor es el momento de dar el paso. Oye, para acabar, Esteban, tú has escrito mucho sobre la muerte de la clase media. ¿Tenemos clase media en este momento en España? ¿O es la que
dicen algunos economistas, que me ruboruza pensar que alguien que está ganando 30.000 euros clase media, pero algunos lo dicen, ¿eh? No, cada vez menos. Pero por dos motivos. Uno es el, digamos, elemento puramente material, ¿no? Es decir, cada vez hay menos gente que tiene una vida estable, ¿no? Y que tiene perspectiva de futuro, ¿no? Pero además de eso, creo que hay un elemento también anímico, ¿no? Es decir, la clase media era un pegamento para la estabilidad social. Era una idea de a mí me puede ir más o menos bien, pero a mis hijos les va a ir mejor. Y eso operaba en las clases trabajadoras también, ¿no? Que decían, bueno, yo estoy aquí... Aspiracional. Sí, estoy aquí, no sé, friego escaleras, ¿no? Pero mis hijos van a conseguir... El famoso ascensor social que parece que está un poco... Sabías además que, bueno, pues al final pues tenías tu casa, que sería pequeña, grande o lo que fuera, pero tenías tu casa y ahí vas a poder vivir. Quiero decir, había elementos de estabilidad que estaban presentes en las sociedades europeas, ¿no? A lo largo de décadas, ¿no? En el momento que esos factores de estabilidad desaparecen, también desaparece la clase media, porque ya empiezas a subir o bajar. Y a lo mejor si haces la foto, dices, bueno, pues en España todavía queda clase media y es este tramo, ¿no? Este porcentaje, ¿no? Pero da igual, es un porcentaje que sube o baja. O sea, no... ¿Por qué? Porque los elementos de estabilidad han desaparecido. Entonces, ¿cuál es el futuro para mí? El futuro es volver a introducir elementos de estabilidad en la sociedad. Que parece que nos hemos perdido todos. Que hemos perdido la gran mayoría, sí. Pues Esteban, qué interesante. Gana de leérmelo y de subrayarlo todo, que seguro va a ser, bueno, no sé si me va a traer un poco de optimismo, pero desde luego a racionalizar muchas cosas y muchos elementos que nos están dominando, seguro. No sé si lo sabía, aquí tenemos siempre 1 minuto de oro, 2 minutos de oro, en tu caso probablemente para vender tu libro. Esa es tu cámara, habla a tu público, a tus lectores y con lo que te apetezca. Aquí no hay censura de ningún tipo, puedes decir lo que te apetezca. Bueno, si se trata de vender el ejemplar, pues o lo que te apetezca. Hablaré un poco del espíritu del libro, ¿no? Que es para mí lo relevante. Es decir, creo que vivimos en un mundo en el que tenemos gran cantidad de información, mucho ruido, demasiados impulsos anímicos y necesitamos algo de inteligencia, de claridad, de análisis. Necesitamos que la palabra regrese, necesitamos que los conceptos vuelvan a estar encima de la mesa, necesitamos comprender las situaciones, porque todo eso es lo que nos va a dar la posibilidad de salir bien de esta época. Eso es el espíritu que ha animado el libro, eso es lo que he intentado hacer con esto, de manera mejor o peor, pero creo que es el único camino que tenemos para sin ninguna duda. Adelante. Pues muchas gracias, Esteban. Esta semana se ha presentado un nuevo informe de Closing Gap. Recordaréis que tuvimos aquí a la directora general de esta asociación, Lucila García, que se dedica a analizar la brecha de género en nuestro país de la mano de grandes empresas. Pues bien, este nuevo informe realizado junto a Repsol es muy revelador y se centra en la conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral. Hay datos muy positivos en el informe. Es verdad que ahora existe una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas domésticas, mucho más que en los primeros informes y mucho más que hace unas décadas. Y también es verdad, por ejemplo, que los millennials hemos reducido significativamente esa brecha en cuanto a conciliación se refiere. Sin embargo, en conjunto, y aquí vienen los malos datos, las mujeres siguen dedicando más de 3 horas diarias más que los hombres a las tareas del hogar y a los cuidados. Estos son 48 días al año y supone un impacto de más de 95.500 millones de euros, un 6,4% del PIB. Por tanto, esto es algo que afecta a toda la sociedad en su conjunto y a nuestra economía, no solo a los derechos y a la igualdad de oportunidad de las mujeres. Las mujeres siguen estando más penalizadas por la maternidad que los hombres que tienen hijos. De hecho, ellas, 10 años después de ser madres, siguen trabajando un 33% menos, según este informe. Y para mí lo más preocupante es lo que atañe a los jóvenes. Un 14% de los hombres de la generación Z piensan que el cuidado de los menores es un trabajo de mujeres. Incluso los boomer han superado ya esta creencia, pero parece haber una involución en los más jóvenes. También en el caso de ellas, fijaos, 1 de cada 4 mujeres jóvenes también lo cree así, mientras que sus madres y abuelas ya no. Desde luego esto es grave y se deriva de una falta evidente de educación en brecha de género, en igualdad, y demuestra una necesidad de favorecer la corresponsabilidad activa repartiendo tareas. Equilibrar las responsabilidades laborales y las familiares es algo que debemos hacer todos, hombres y mujeres, para lograr una sociedad más justa,
un mayor bienestar para todos y, como señaló además la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la presentación de este informe, es una cuestión en la que administraciones públicas y también empresas privadas deben trabajar activamente, porque además el cuidado de niños mayores o personas dependientes en situación de dependencia también nos enriquece y puede ayudar, como dijo la ministra, a nuestra realización personal, tanto o más incluso que el trabajo.